Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la segunda parte de nuestro 10º episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, proseguimos con esta historia de nuestro amigo e invitado Brenner Alarcón, quien nos relataba cómo fue el milagro de infancia. Luego, posteriormente, el ingreso al ministerio de sus padres, el cambio de ambiente de dejar la ciudad e irse a algún pueblo bastante rígido en su tema religioso, su encuentro con Dios, luego, posteriormente, su ingreso a la universidad y algunas cosas en que Dios interviene en sus planes para, por último, el hablar sobre sus gustos y preferencias. Pero la historia no termina aquí. Seguramente en esta segunda parte vamos a dividirla en dos. La primera sería el final de la historia personal de Brainer, que entrelazaría seguramente con el tema de haber conocido a Karen Uribe, esa historia de amor, para por fin en la actualidad hoy ser esposos. Así que bueno, viejo, retomando este tema de la dinámica de su historia, habíamos quedado en los gustos y preferencias, ¿cierto? Pero nos faltaba básicamente saber su vivencia desde la etapa en que sus padres están en Cepita, Santander, administrando la iglesia allí, hasta que son trasladados a Ribera del Río, en Girón. En esa etapa, ¿usted cómo estaba en ese momento en su vida que estaba transcurriendo? Bueno, sí, estaba ahí en Cepita y resulta que, bueno, ya llegaba la época de la universidad. Salió todo y me tenía que venir solo para Bucaramanga. Tenía que, o sea, tenía temor, nervios y a la vez me sentía un poco triste porque pues tenía que dejar a mis padres el servicio, la obra y empezar la universidad. Entonces, claro, yo llego aquí a Bucaramanga, llegué a la casa de mi abuelo y estaba viviendo con mis tíos. Pero entonces, en la época universitaria, bueno, me empecé a concentrar en el estudio, el cambio, o sea, ya entré a la universidad, bueno, y en la UIS se presentan muchas cosas, ¿no? También, pues, ofrecen muchas cosas, cosas que yo, pues, desconocía. Y también, bueno, los muchachos con las cuestiones de la rumba, las cuestiones de, sí. Entonces, empieza como un choque y me empiezo a sentir como raro en esa parte. Pero, me concentro tanto como que en lo es la universidad y empiezo a descuidar la parte espiritual. O sea, cuando digo descuidar, no me refiero a que, me aparté, sino que nosotros con acciones pequeñas empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Empecé yo como a dejar de asistir los cultos, ya decía: "Bueno, no voy a ir el martes porque es el culto de las Dorcas, es culto dividido. Bueno, no voy a ir el jueves porque el jueves ponen a predicar a tal hermano. No, mejor no. No, el del sábado tampoco porque es el de los jóvenes y vienen poquitos, no. Más bien el domingo voy a ir". Y los domingos ya iba y llegaba tarde. O a veces me daba pereza madrugar y no iba, es porque estaba prácticamente solo, estaba con mi abuelo, ¿sí? Mis padres no están, pero ellos me llaman: "Breiner, ¿está yendo al culto?". "Ah, sí, es que hoy estoy ocupado". Y entonces empieza uno así. Entonces, claro, a medida que me empecé a descuidar, empieza uno a cambiar, empieza uno a sentirse diferente, empieza uno a sentirse cargado. Y a mí me empezó a pegar duro. Y yo quiero pues contar rápidamente esto, tiene más trasfondo, pero quiero contarlo rápidamente. Tuve una experiencia también, porque una noche, ya parezco como a Carles Ascanio, una noche era ya madrugada y las estrellas del cielo, bueno, entonces ya una noche yo estaba hablando con el Señor y yo le dije: "Señor, yo ya no soy capaz, yo me siento siempre mal, me he descuidado mucho, extraño mucho lo que es servir, extraño mucho también a mi familia, extraño mucho". Yo estaba allá en el barrio Bucaramanga, em, entonces yo me sentía muy mal y yo le dije al Señor, porque para con Dios hay que tener decisión.
momento yo le dije, Señor, yo soy capaz de dejar todo esto, yo soy capaz de dejar todo esto, la universidad, dejar el estudio, por irme a servirte. Y dirá, uy, hermano, pero tampoco así. Yo sé, pero es que era mi experiencia con Dios. Era algo que yo estaba viendo, algo que estaba sintiendo y algo que hablé con Dios. Y es honor, yo soy capaz de soltar todo esto. Soy capaz de soltar todo esto e irme de nuevo al pueblo. Señor, dame la respuesta. Señor, si tú me respondes, si tú me das la respuesta, Señor, yo me quedo. Pero si no, yo me voy. Y yo no le dije nada a mis papás, pero yo esa noche había empacado para irme y llegarles allá de sorpresa. Yo ya había empacado y ya hasta tenía la plata para irme aquí al terminal de transportes de buses para irme allá. Yo les iba a llegar de sorpresa, decirle, no, yo ya no voy a seguir más, yo me devuelvo. Entonces, entonces yo llegué y oré esa noche con el espíritu totalmente rendido al Señor y el Señor me dijo, tranquilo, tranquilo porque yo voy a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que yo tengo preparadas para los que me aman y claman lo justo, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces yo esa noche yo me acosté a dormir, dormí en paz, ya la mañana siguiente me levanté, terminar de empacar para irme decidido a irme y a no seguir. Cuando esa mañana me llama mi mamá y me dice, Breiner, tengo una noticia que contarle. Yo dije, ¿qué pasó, mamá? Breiner, nos van a trasladar para Girón, para una obra nueva que se llama Riberas del Río, allá en Girón. Queda cerca al mirador de Arenales por la meseta. Y yo me quedé, yo no decía nada y mi mamá decía, Breiner, ¿qué pasa? Aló, aló. Y yo empecé a llorar porque yo dije, Dios respondió. Pero para que Dios responda, también nosotros tenemos que ser decididos. Si nosotros amamos más las bendiciones o amamos al Dios de las bendiciones. Ahí yo no sabía qué hacer. Yo le colgué a mi mamá y empecé a llorar de felicidad. Y mi mamá me volvió a llamar, ¿qué pasó? Yo dije, no, mamá, es que estoy muy feliz. No por un traslado, sino porque Dios respondió. Ahora voy a estar cerca, vamos a servir otra vez. Claro, estuve contento el día de la posesión. Recuerdo que ahí estaba de supervisor el hermano Carlos Arciniegas, todavía era Distrito 1. Ese día llegamos allá a la presentación y ahí me pasaron a dar unas palabras. Y yo dije, aquí vamos a darlo todo por el que todo nos lo dio. Vengo acá no con expectativas, sino vengo acá a servirle al Señor con todo. Vengo a entregarla toda. Quiero servirle al Señor, quiero servirle a esta congregación. Y esa fue la alegría, el poder estar cerca también de mi familia y el poder servirle al Señor con libertad. Esa fue la respuesta. Alguien a quien hoy quiera recordar y que ya no esté, y un día para recordar y otro para olvidar. Bueno, esta pregunta es muy sensible, ¿no? Alguien para recordar. Mi abuelo, mi nono Pablo, el papá de mi mamá. Mi nono Pablo fue un gran hombre, de verdad lo recuerdo mucho, muy amoroso, muy amoroso. Él tenía sus cosas, ya él anciano, pero ya parecía un niño. Y molestábamos, jugábamos, nos reíamos, a veces también discutíamos, pero él, él incluso siempre nos apoyó en la obra, desde el día uno, cuando fuimos trasladados a San José de Pare, él incluso llegó primero que nosotros, porque él nos ayudó con la parte del trasteo, él estuvo allá pendiente, siempre estaba ahí pendiente. Él ya falleció hace unos añitos, pero lo sigo llevando dentro del corazón y sigo recordando mucho las palabras, las risas de él, el amor, el cariño tan especial. Le recuerdo mucho y sigue siendo muy especial para nosotros. Sí, lo seguimos recordando en la familia. Entonces es algo muy, muy especial. Y la otra pregunta, un día para recordar y otro para olvidar. Bueno, un día para recordar. Eh, bueno, hay muchos, hay muchos, pero un día que me gustaría recordar y que bueno, ya lo recordé en este podcast, bueno, fue cuando tuve el encuentro con Dios. Porque gracias a ese encuentro con Dios se ha abierto la brecha para todas las bendiciones de Dios.
cada vez que yo escucho la voz de Dios, cada vez que tengo un encuentro con Dios, aparecen bendiciones. También, bueno, la historia maravillosa de conocernos con mi esposa, tomar la decisión de empezar una amistad con propósito, luego un noviazgo, llegar al matrimonio, todo eso lo ha marcado Dios. Y bueno, un día para olvidar, bueno, yo comentaba también aquí con mi esposa que realmente pues todo lo que sucede es un plan y un propósito de Dios. A veces dice, uy, no, yo quisiera borrar esto de mi vida, pero aún en las dificultades o aún en lo malo que sucedió, Dios siempre tiene un plan de victoria para nosotros. Todo lo que el enemigo usa para destruirnos, Dios lo transforma para gloria de su nombre y nos da una victoria sobrenatural. Y todo lo imperfecto en nosotros siempre será un milagro en proceso. Si hoy de pronto tengo algo que no está bien, sé que es un milagro en proceso, sé que Dios lo está haciendo, sé que Dios va a perfeccionar su obra, que el mismo que la inició, el mismo la perfeccionará. Y bueno, muchachos, si tal vez ustedes están pasando por un momento difícil, que dicen, uy, yo ya quisiera pasar esto, Señor, cambia, y oran y dicen, Señor, cambia esta situación. Más bien pidámosle a Él que nos cambie en medio de la situación. Señor, ayúdame a cambiar la perspectiva, porque problemas siempre van a venir, pero nosotros somos los que lo enfrentamos. Y ya cuando vuelvan a ir esas dificultades, eh, ya Dios me dé la autoridad. Ya yo soy pro, ya soy pro en esto. Ya sé que Dios está conmigo, Dios me va a dar la victoria. En esta parte podemos como darle un punto final, si se puede decir así, a la historia personal de Breiner, ¿cierto? Pero damos inicio a una historia colectiva y ya ustedes la están esperando ansiosamente, es la historia de amor entre Breiner y Karen. Así que, aprovechando que Karen nos está acompañando, que eso es muy positivo para el relato de la historia, quiero dejarlos con ellos para que nos cuenten el inicio desde que se conocen hasta que concretan prácticamente ese compromiso de casarse y el tema del noviazgo y así. Así que lo puedo dejar con ellos para que nos cuenten esa historia apasionante. Bueno, retomando nuevamente el micrófono después de que Breiner se secara un poquito la garganta. Bueno, con respecto a nuestra relación, de verdad, yo creo que en muchos momentos nosotros recordándolos nos podemos reír, porque en otros unos videos que habíamos grabado con Andrés, también le compartíamos algunos momentos vividos y que son recuerdos que traemos con risas, con alegría y con mucho amor, recordando todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy. Nosotros, pues ya nos conocíamos de pronto de antes, ya como por entornos de amistades, pero como tal una amistad nosotros nunca hemos entablado bien. Nosotros de pronto de vez en cuando compartíamos charlas o comentarios por medio de Instagram y fue precisamente esta plataforma la que abrió como paso a que se diera una amistad entre nosotros. Fue a causa de una cajita de preguntas que yo había puesto y que Breiner me respondió preguntándome que yo qué pensaba de él. Pues yo ya tenía como una imagen de referencia de quién era él, todo lo que ustedes ya escucharon anteriormente. Era un panorama que yo tenía de la persona y del servidor que él era. Yo en esa respuesta yo le mencionaba a él que lo admiraba mucho, que admiraba mucho ese espíritu de servidor que tenía en ese momento y que tiene hasta el día de hoy. Y, y eso fue lo que dio pie para que nosotros empezáramos a entablar conversaciones, amistades, de pronto no seguidas porque eran esporádicas, pero poco a poco pues se fue forjando una amistad. Llegó un momento en que de pronto de tal ser tan esporádicas esas conversaciones fue que como que nos separamos un poco. Y cabe la casualidad que después de pandemia, cuando volvieron a abrir las iglesias, yo asistía a la iglesia de Prados del Sur. Curiosamente, hubo un programa juvenil en febrero, hubo un culto en específico que nosotros esperábamos, ya nos habían anunciado, así como en todas las semanas que anuncian quiénes son los predicadores, y nosotros esperábamos a un pastor, ya nos habían anunciado que iba a asistir un pastor, y pues no sé si solo yo, estábamos a la expectativa que el pastor no había llegado, y no llegaba, ya había llegado incluso el momento de la predicación, y el pastor no estaba por ahí.
cuando resulta que anuncian que el predicador era otra persona y cabe la casualidad que ese predicador era Brainer. Para mí fue una sorpresa porque nosotros llevábamos mucho tiempo sin hablar y pues yo siempre guardaba como esa cosa de que pues él no me había vuelto como a buscar ni a escribir, no porque necesariamente hubiese un gusto desde antes, sino porque pues estaba iniciando una amistad y pues ni de mi parte ni de parte de él pues como hubo como una intención de continuarla. Entonces la verdad mi actitud o la mentalidad que ya tenía en ese momento era yo no le quiero hablar, yo no le quiero hablar, voy a hacerme la rogada, una chica difícil. Se acabó el culto y sí, mi mentalidad seguía igual, yo no le voy a hablar, yo no lo voy a saludar, voy a incluso hasta pasarle por el lado, pero nada de eso. Pero él tenía una mentalidad muy diferente a mí. Yo, estaba en el altar tratando de tomarme ahí unas fotos con unos amigos de la iglesia, y ellos casualmente también se estaban tomando una foto ahí con el comité de jóvenes, y él, para llamar mi atención, empezó como a correrme empujándome, corriendo empujándome, vaya manera. Y pues yo no le decía nada, yo solamente me corría y él seguía molestándome. Hasta que pues por fin, pues decidió saludarme. Nos saludamos y en el momento en que me saludó, la verdad, todo ese pensamiento que tenía de ya no le quiero hablar, a mí se me quitó, empezamos a hablar y duramos un montón hablando. Ahí en el altar, ni siquiera fuimos capaces de bajarnos. Yo siento que teníamos como muchas miradas encima de nosotros, porque pues claramente habían hermanos que ya se estaban yendo, la iglesia se iba desocupando y nosotros allá todavía en el altar. Hasta que, bueno, como que él se percató de eso y dijo, pues bajémonos, ¿no? Y seguimos hablando. Entonces ya como que ese fue como el primer encuentro. Él, bueno, cuando estábamos todavía hablando en Instagram, una vez me pidió el número y adivinen, nunca me escribió. Nunca me escribió. Y yo creo que también por eso era como esa cosita que yo tenía de que no quería hablarle. Esa noche, allá en Prados del Sur, volvió a pedirme mi número. Así que ustedes se imaginarán que yo ya esperaba que no me escribiera. Y sí, me fui ese día para la casa, no me escribió. El siguiente día tampoco me escribió. Y no les voy a negar que de alguna manera yo sí tenía la ilusión de que me escribiera. No sé, sentía que de pronto podía ser diferente, pero resulta que sí me escribió. Hablamos, em, y coordinamos una salida, nuestra primera salida sin ningún plan de pronto de una relación, sino netamente una amistad. Precisamente porque mientras nosotros estuvimos hablando en la iglesia, nosotros hablamos fue de servicio. Hablamos de servicio, de precisamente esos anhelos que cada uno tiene en Dios y como todo lo que se ha vivido y lo que ha llevado a que cada uno el día de hoy como que tenga ese amor hacia Dios, hacia las cosas de Él y hacia el servicio. Entonces, esa vez que él me dijo que para salir, la verdad yo me emocioné mucho. Era algo muy extraño porque pues esa mentalidad de uno no quiero nada, porque precisamente nosotros hablándolo, después de que sucedió todo, nosotros hablamos de eso, que ninguno de los dos estaba en un plan de querer algo, porque no, nada. Entonces, claro, siempre sí que uno siente de pronto algo que, no sé, como alguna ilusión, sí daba como un poco de miedo, y pues sentir como esa emoción era algo extraño y pues que estábamos apenas como retomando nuevamente. La salida, la verdad, fue muy linda. De igual manera, él me hizo reír mucho, compartimos unos momentos muy agradables, seguimos hablando del servicio, de todos esos anhelos que nosotros tenemos y, y fue como un espacio para profundizar un poco más como eso que pensamos cada uno y yo creo que eso fue como lo que sembró en cada uno de nosotros como esa inquietud de este muchacho o esta muchacha tiene algo diferente, me está inquietando, me da miedo, como sentir algo, yo no quiero, eh, de pronto pienso yo, ¿no? Experiencias pasadas que de pronto uno haya tenido ilusiones con alguna persona y como que esas experiencias hacen que uno esté como más prevenido y que tenga temor, no al propósito de Dios, porque uno siempre confía en el propósito de Dios, pero siempre van a haber altas y bajas que de pronto uno está prevenido y que le da miedo de pronto a veces dar un paso más allá. Nosotros seguimos con esa amistad y las cosas siguen fluyendo muy bonito.
pero llegó un punto en el que yo sentía aún más fuerte ese temor, porque yo sentía cosas muy bonitas por él. De pronto ya más que una amistad yo estaba teniendo sentimientos por él, pero me daba mucho miedo de que las cosas avanzaran. Y yo sentía que las cosas estaban avanzando para bien y eso me daba miedo. Me daba miedo de pronto confiar. Y, y yo duré muchas semanas pensando en eso y las cosas estaban bien con Brainer, pero yo sentía mucho miedo en mi corazón, mucho miedo, hasta el punto de que yo en mis oraciones yo le decía eso a Dios, ya tengo miedo y quiero expresárselo a Él porque yo no quiero ir rápido, yo no quiero precipitarme, yo quiero confiar que de verdad todo lo que estoy viendo es bajo la voluntad de Dios y que va de la mano de Él y de verdad que viene de Él. Y tuve que hacer muchas oraciones poniéndole eso al Señor para que me diera esa valentía de poder hablar con Él y decirle lo que yo estaba sintiendo. Hasta el día en que Dios puso en mi corazón que era el momento de decírselo. Y no sé si tú quieres agregar algo de ese momento. Pues sí, bueno, ese es tu espacio, pero sí sería bueno también. Resulta que lo que decía aquí mi esposa, nosotros estábamos inquietados porque era como que, ay, ¿será que sí es? ¿Será que le doy una oportunidad como a enamorarme, al amor? Pero entonces, como nuestros corazones están como en Dios guardados, de pronto sí, como decía mi esposa, por experiencias anteriores que habían sido de pronto tristes, difíciles. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Pedirle la confirmación a Dios. Entonces yo recuerdo que yo me puse a orar y yo le dije, Señor, si es tu voluntad que de aquí de pronto pueda fluir algo. Yo no quiero ahorita una relación de una vez, o sea, algo al afán, porque yo digo que en el afán no obra la voluntad de Dios. Entonces yo me puse a orar y dije, Señor, muéstrame una señal. Pero las señales que Dios da no es que si llovió, que si llueve mañana, entonces sí es. Que si ella entra vestida de tal color, no, las señales que Dios da es del carácter, ¿sí? Señales del carácter. Entonces yo dije, Señor, yo quiero que me muestres una señal en el carácter de ella que me dé esa estabilidad, esa confianza que viene de ti. Quiero que sentir que hay una conexión en un propósito. Lloré esa noche. Al otro día, Karen me dice, quiero hablar algo con usted, Brainer, quiero que podamos hablar. Entonces yo, ay, Dios mío, ¿qué será? Me preocupa cuando dicen vamos a hablar, ¿no? Entonces, cuando ella me dice, sí, Brené, lo que pasa es que, bueno, usted es una persona muy especial, he disfrutado las charlas que tenemos, la salida, eh, es muy bonito como le servimos a Dios. Y yo sé que entre nosotros hay como algo especial, hay un cariño especial, es muy lindo el estar juntos, el compartir, pero yo ahorita no quiero que por el afán entremos como de pronto en una relación y que algo bonito que se puede formar no se dé porque lo estamos precipitando. Entonces, no quiero que usted de pronto cambie su manera de hablarme, de ser conmigo, porque me da miedo de pronto que usted cambie, porque usted sí es muy especial y yo también disfruto, pero no quiero que cambie. O sea, quiero que nosotros vayamos despacio, pero no quiero que usted cambie conmigo su manera de ser y que eh, podamos tener este sentimiento en las manos de Dios. Tan pronto ella me dijo eso, Dios mío, yo me puse más contento porque yo dije, esta era la señal que yo le estaba pidiendo al Señor. Yo dije, Aquí fue. ¿Por qué? Porque eso era, o sea, yo no quería precipitarme, yo quería era ir despacio en la voluntad de Dios y construir algo. Entonces ahí fue donde hablamos del tema de tener una amistad con propósito. Somos amigos, pero tenemos el propósito de formar ese sentimiento en la voluntad de Dios para construir algo. Entonces ahí Dios respondió. Exactamente a eso quería ir. Claro, tuvimos una confirmación de parte de Dios desde ambos aspectos. Ni él sabía lo que yo estaba pensando y lo que estaba hablando con Dios, ni yo tenía conocimiento de lo que él estaba orándole a Dios y de pronto esa señal que esperaba. Y cuando nosotros supimos de pronto de esta situación que ambos estábamos viviendo, es eso, no es el sentimiento como de, ay, Dios mío, qué miedo, porque de pronto él tenía terror o yo tenía terror de avanzar, sino qué bendición, porque así como estábamos orando, tuvimos respuesta de parte de Dios. Entonces ya era como un poco de soltar esos temores que al inicio estaban de ¿será que si esto es de parte de Dios? ¿Será que aquí sí va a orar? ¿O aquí sí hay un propósito para realmente algo a futuro, algo con bases?
y de pronto no algo pasajero, porque pienso que ese era el miedo de los dos, de no querer como precipitar las cosas, sino de verdad, si se iba a iniciar algo que fuera dentro de los propósitos de Dios. Y después de esa conversación las cosas mejoraron muchísimo, ya ambos teníamos la misma mentalidad de querer conocernos, de hacer las cosas bien, de aprender sobre el otro, todas estas cosas que son tan importantes y que a veces por el afán se pasan desapercibidos, porque algo que nosotros teníamos presente era que lo que nos dicen, ¿no? Que el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Entonces, precisamente por eso nosotros no nos queríamos apresurar y queríamos conocernos. De pronto muchos caen en el error de pronto apresurar tanto las cosas y es cuando vemos de pronto a veces fracasos, discusiones, desigualdades y de pronto con dar este espacio de verdad conocer en la amistad, que yo le decía a él, es que la amistad uno se puede conocer tal cual. No es como que yo quiero impresionarlo, no quiero mostrar algo que no soy, no. Uno con los amigos es tal cual es, si me río, si molesto, si me enojo, también me puede conocer. Es eso, no solamente es mostrar lo bueno, sino también lo malo, porque pues ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, nosotros en toda esta etapa de amistad pudimos conocernos. Con respecto a lo que hablaba Brainer, con respecto a lo de los propósitos de Dios, de pronto al tema del servicio, yo, em, en todo mi proceso en Dios, yo nunca me he negado a servirle a Dios. Sí me ha dado mucho terror de pronto nuevos escenarios en los que no me he enfrentado, y como todos, de pronto todos iniciamos de a poco y Dios nos ha ido capacitando para servirle de pronto en campos más amplios, de pronto con mayor trabajo. Y con mucho miedo, pues, mucho temor y admiración, yo le he servido a Dios. Y algo que a mí me impactó mucho en lo que mencionaba Breiner, el acuerdo que tuvimos de tener una amistad con propósito, es cuando él me compartió que un anhelo en su corazón era también poder entrar al ministerio. O sea, con esto que les estoy contando, imagínense, mi pensamiento o mi limitación era, no, servir, ¿sí? En lo normal, sí, en la iglesia. Pero pienso que un paso más grande, más importante, es el ministerio. Para mí, cuando él me habló de esto, para mí fue un impacto fuertísimo, un susto grandísimo. Pero en esos momentos yo pensaba precisamente en esto mismo. Yo nunca me he negado al propósito de Dios. Nosotros tuvimos esta conversación en un lugar público, lo cual también es un recuerdo lindo, pero es un recuerdo también gracioso, porque cuando él me habló de todo eso, nosotros estábamos sentados en una mesa en el centro comercial Caracolí y él me habló de un tema tan importante, de pronto tan fuerte en el momento como yo lo recibí, porque claro, a mí me dio mucho susto y él me preguntaba que si, dado el caso, en el futuro, si Dios lo permitía, nos casábamos y si él se daba la oportunidad de que saliera al ministerio, si yo estaba dispuesta. Claro, imagínense, me cogió a quemarropa, me cogió un quemarropa con esa pregunta y lo único que yo hice es soltarme a llorar. Me solté a llorar y No me decían. precisamente porque me daba miedo, pero ese recuerdo venía a mi corazón. Nunca me he negado al servicio a Dios. Y, y de pronto yo no tuve la oportunidad de querer ser un hogar cristiano. Pasé de pronto por muchas cosas. Entonces, eh, visualizar de pronto de un momento a otro un escenario así era impresionante porque una frase muy bonita es que uno son los propósitos de uno y otros son los de Dios. Y los de Dios siempre van a ser mucho más grandes. Entonces, claro, en mi mentalidad, sí, como en mi capacidad mental, nunca entró de pronto ese tipo de situaciones o ese tipo de escenarios. Entonces, para mí sí fue como el susto, la admiración de las cosas de Dios y sí me conmovió mucho. Eso sentía yo en ese momento, pero Brader no lo sabía.
Breiner lo que hizo fue asustarse. Claro, bueno, aquí tomo un poquito yo la palabra. Claro, yo en ese momento yo me asusté porque yo veía que ella no me decía nada y ella empezó a llorar. Entonces yo dije, ¿será que es que ella se asustó o qué pasará aquí? Yo en ese momento me preocupé y ella no me decía nada y yo como que, o sea, ella empezó a llorar, entonces pues eh, yo la abracé y ella estaba llorando. Lo que está diciendo, ella estaba sintiendo todo eso en ese momento, pero pues yo no lo entendía, no comprendía, no sabía qué estaba pasando, yo me asusté, pero yo di el espacio, yo di de pronto para mí era algo como, bueno, yo tengo esto, pero para ella sí era algo nuevo y de pronto en ese momento yo no lo comprendía, pero lo que ella estaba sintiendo era, o sea, como Dios diciéndole, está esto, esta oportunidad, está esto, que es algo diferente. Y claro, yo me asusté, que ella siga contando. Y sí, él me abrazó y él estaba asustado y me expresaba eso porque quería una respuesta, él no entendía nada, porque sí, yo todavía no le había dicho nada, simplemente muchas cosas estaban pasando por mi cabeza. Lo único que alcancé a decirle en ese momento para que se tranquilizara es: "Tranquilo, porque son lágrimas de alegría". Lágrimas benitos. Sea. Y ya, pues, ya cuando pude como calmarme, le pude contestar exactamente todo lo que anteriormente les comentaba, se lo pude decir a él, que yo no estaba llorando porque por susto, o por tristeza, o por decepción, no, sino como por ese, no sé, o sea, como ese sentimiento de orgullo de tanto que lo ama a uno Dios, y le da sorpresas a uno tan lindas. Porque yo nunca me imaginé de pronto en una situación así, y que llegara de pronto él a decirme tales cosas, pues para mí era admiración también, porque yo también en mis oraciones, y de pronto en ese momento nosotros todavía no éramos novios, pero sí en mis oraciones yo le decía a Dios que sí quería que cuando llegara la persona indicada, que él hubiese tenido como predestinada para mí, si fuera alguien que me acercara más a Dios. Yo de pronto no, como lo venía mencionando anteriormente, no crecí con una persona que me guiara a mí en el evangelio, que me enseñara. Y de pronto todo lo que yo he vivido o aprendido en Dios es gracias a Él, y por las personas que ha puesto en mi camino, y el crecimiento espiritual y personal que he tenido es gracias a Él. Y que me respondiera también con una persona como Breiner, de verdad era, como yo se lo he dicho a él, es una oración respondida. Y que día a día, cada vez tratándolo, conociéndolo, iba dándome cuenta que era más una confirmación de Dios de que no tenía que temer. Siguieron las salidas, em, estábamos todavía en clases virtuales, y recuerdo que hubo un día en que él me dijo que íbamos a tener una salida importante que yo no le podía cancelar. eh, Y claro, ya como que uno sospecha, ¿no? Uno como mujer sospecha. Y yo, ay, Dios mío, yo estaba en clases, terminaba a las 6 de la tarde precisamente ese día, y él diciéndome que no cancelara. Empezó a llover durísimo. Mejor dicho, como quien dice, mejor dicho, todo estaba dando en contra de que esa salida se diera. La salida era en la Toscana, una comida, me dijo, "ve elegante". Entonces ya se imaginarán yo qué pensaba, ¿no? Entonces sí, yo en plena clase virtual alistándome, porque yo no iba a faltar. Cuando llegué allá, él me estaba esperando. El lugar estaba muy bonito, decorado. Nosotros vemos las fotos y recordamos ese momento, y de verdad es algo muy, muy especial. Todos los momentos que vivimos son especiales, pero entre los que más marcan es ese. Y cuando llegué, sí, había preparado él reservado una cena para los dos, un momento muy especial, ambiente súper lindo. Él estaba guapísimo. Y nos sentamos, hablamos, comimos, tomamos fotos, pero era como ese sentimiento, bueno, yo sé que algo va a pasar, ese nerviosismo. Cuando estábamos esperando, él empezó a hablar, y empezó a hablar de nosotros. Yo dije, aquí llegó el momento. Empezó a hablar de los sentimientos, de lo que hemos vivido, de cómo él se sentía conmigo.
hasta que llegó la pregunta. La pregunta espera, porque esperaba, porque incluso habían hermanos o mi pastor en ese momento que me preguntaban, bueno, ¿y cuándo le van a hacer novios? Y yo, bueno, no hay que esperar. Y ese día, 20 de septiembre del 2021, hoy mi amado esposo me pidió que fuera su novia. También fue un momento muy emotivo, muy bonito y yo agradezco mucho a él la dedicación con que hizo todo para que ese momento fuera especial porque la llovizna, él en ese tiempo estaba trabajando aquí, eh, o sea, el programar todo, o sea, porque yo sé que el organizar eso mientras uno está trabajando es complejo y con la lluvia, el de pronto el estar con ropa de trabajo e incluso llevarse ropa para cambiarse y estar elegante para un momento tan especial. De verdad, es que uno puede darse cuenta de todos esos detalles y ver con mucho más amor cada detalle que él quiso que yo pudiera notar y tener en cuenta y hoy en día llevar en mis recuerdos. Fue, fue un momento muy especial. Y eh, para anotar fue después de 7 meses de amistad con propósito. Yo siempre digo que todo tiene su tiempo y todos también tienen su tiempo. No es que tenga que ser 7 meses de amigos. Lo que pasa es que si todo el mundo nos preguntaba, bueno, ¿y para cuándo van a ser novios? ¿Qué para cuándo? ¿Qué para cuándo? Pero nosotros pues estábamos, era en la voluntad de Dios. No queríamos afanar las cosas y bueno, gracias a lo que Dios hizo, eh, hoy tenemos los frutos de ese amor, de esa paciencia, de esa espera. Y "Ay, pero la hizo esperar 7 meses, pero esperaron 7 meses, se nos pasaron volando, la verdad, porque disfrutamos la amistad. Nos fuimos conociendo lo que nos gustaba, nos fuimos conociendo, incluso fuimos tan reales en la amistad que nos conocimos a veces hasta el enojo, ¿sí? Hasta enojos, tuvimos por ahí algunas diferencias, pero realmente se disfrutó la amistad y se dio ya la oportunidad. Yo oré y le dije, Señor, bueno, yo ya quiero dar el paso. Y nos hicimos novios. Después de 7 meses, ese 20 de septiembre del 2021 se dio todo. Sí, la preparación, todo eso detrás fue una cosa tremenda. Ese día llovió duro, yo no sabía y estaba tan nervioso que dije, pues Señor, respáldame. Ya después de esa etapa del noviazgo, el matrimonio, la conclusión ya para ir terminando eso, ¿cómo han definido la etapa? ¿Cómo se han sentido ahora como el rol de esposos? ¿Qué tal ha sido la experiencia? La verdad, como decía ahorita Breiner, gracias a que nosotros desde el inicio dedicamos la amistad y el noviazgo a Dios y dimos como esos espacios de conocernos de pronto en las buenas y también en las malas, eso nos sirvió hoy en día en el matrimonio, porque él decía ahorita, sí, claro, en el noviazgo nosotros tuvimos discusiones también, no todo fue de pronto solamente risas, corazones, no, también teníamos de pronto esos momentos de diferencias o que de pronto a mí me disgustaba algo, a él le disgustaba algo y, y de pronto no, nosotros nunca llegamos a tratarnos mal o a discutir fuerte, precisamente porque eh, siempre buscamos eso, que fuera más el discutir cuando hablamos de discutir es hablar y no de pronto pelear. El poder solucionar las cosas de pronto por las buenas, eh, teniendo como base la comunicación y obviamente principalmente a Dios. Nosotros de pronto sí durábamos enojados sí, algunos momentos, pero procurábamos, algo que él me decía mucho era, no nos vayamos a dormir enojados. Y de pronto al inicio para mí era difícil porque yo no tenía como esas bases, ¿sí? O ese tipo de pensamientos y es ahí cuando yo le agradezco mucho a Dios porque me envió un hombre como él, que me enseñó desde la amistad, desde el noviazgo, muchísimas cosas. Gracias a Breiner también yo moldeé mucho mi carácter, de pronto mi genio, porque de pronto como mujer yo siento más las cosas y él como hombre de pronto las ve muy diferentes, y eso también sucedía en el noviazgo. Yo sentía que de pronto él no me entendía, pero no, era simplemente tema de el comunicarnos, el hablar las cosas y yo poder exponerle las cosas a él y que él me las expusiera a mí, y llegar a un acuerdo. Eso es algo que hasta el día de hoy nosotros seguimos haciendo, tener en cuenta los acuerdos.
Entonces, eso es lo que yo quiero decir en estos momentos. Es como desde la amistad y el noviazgo, esos acuerdos nos sirvieron de base para hoy en el matrimonio. De pronto otros dirán, no, el matrimonio al inicio es terrible, que los desacuerdos. No, gracias a que nosotros tenemos unas bases y nos fuimos preparando para el matrimonio desde el noviazgo. Hoy podemos gozar de unos inicios muy bonitos, placenteros, tranquilos, en los que nosotros nos gozamos y que sí, claro, en el matrimonio también hay diferencias, pero es eso, podemos hablar las cosas sin tener que llegar de pronto a herir al otro para yo sentirme comprendida. Bueno, ¿cómo describiría yo esta etapa del matrimonio? Muy feliz, muy enamorado primeramente de lo que Dios hace y muy enamorado también de mi esposa. Como decía mi esposa, nosotros nos fuimos preparando desde el noviazgo para el matrimonio y Dios fue haciendo la preparación. Realmente que diga, no, es que yo estoy preparado para casarme. De pronto a veces, bueno, los muchachos me entenderán. No, es que yo quiero estar preparado para el matrimonio, que cuando ya tenga la casa, el carro, la visa, pero realmente eso no es así. El estar preparado es estar preparado para dar un paso de fe, para decirle, Señor, tú eres quien nos va a sustentar, eres quien nos va a dar la fuerza, quien nos va a construir. En el matrimonio lo que uno viene es a construir un nuevo mundo, un nuevo hogar, una nueva creencia, nuevas bases, una familia, un hogar nuevo. Y en el matrimonio me he sentido excelente. De verdad que ha sido una bendición. También darle gracias a quienes nos han apoyado mucho, mis padres, papá, mi mamá, mi suegra también, los familiares que nos han dado mucho apoyo. Incluso, bueno, mis padres han sido suegros, pero también como esa pastores para nosotros, nos han guiado de una manera extraordinaria. No es como ponerse de un lado y poner un lado contra el otro, que porque dijo no, sino que han sido muy sabios en siempre ayudarnos, siempre también guiarnos. También honramos a todos los hermanos que han estado ahí. Entonces, esta etapa ha sido hermosa. Ha marcado algo que yo puedo también definir y decir, el amor no es un sentimiento, sino que el amor es una decisión. Sí, en la decisión de todos los días, aunque me sienta enojado, la sigo amando. Aunque me sienta triste, aunque me sienta decepcionado por algunas cosas que pasan, la sigo amando. Sí, el matrimonio es una bendición, pero tenemos un enemigo, que el enemigo quiere decirnos mentiras, que a veces nuestro cónyuge o nuestra pareja es mi enemigo, que hace esto para herirme, que hace esto para hacerme sentir mal, pero realmente es comunicación. Primeramente comunicación con Dios, llegar a acuerdos, amarnos. Y eso sí, muchachos, cuando hay bendición, el enemigo quiere destruirla porque dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, mas Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia. El enemigo pues ha tenido ataques, ha querido de pronto dañarnos, pero en medio de todo eso Dios manifiesta su amor y lo fortalece más. Nos fortalece más para amarnos, para tomar las decisiones, para servirle al Señor. Hemos aprendido muchísimo. Teníamos 7 meses, este mes cumplimos 8 meses de casados y como decía aquí Andrés, ya casi vamos para el aniversario, pero alegres y decididos a servirle al Señor. Hemos visto muchos milagros del Señor en nuestro hogar, también que Dios nos ha permitido poder ser instrumentos para hermanos en la congregación, para muchos muchachos, también solteros, para jóvenes solteras, consejos, piden, bueno, cuéntenos la historia, bueno, aquí qué consejos nos dan, ¿sí? Pero realmente el matrimonio es muy bonito. Sí, claro, como todas las cosas habrán dificultades, pero muchachos, yo a los que estén pensando a ver si me caso o no me caso, cásense, pero en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios porque ahí ustedes van a tener. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, y ahora voy a tener responsabilidades, gastos, pagos. Y el Señor me decía, no vea obligaciones, vea amor, porque el amor es lo principal. Y el verdadero amor echa fuera todo el temor. Cuando yo amo de verdad, se me van todos los temores. Entonces yo le dije, bueno, Señor, provéeme. Y el Señor ya me decía también como que, bueno, ya cuando te propuse matrimonio teníamos que como ya 2 añitos de noviazgo, 2 añitos de noviazgo. Y yo dije, bueno, Señor. Y el Señor me decía, ya es hora.
ya es hora de pedir matrimonio. Y decía, sí, señor, pero la economía y el señor, si tú das el paso, yo voy a bendecir ese paso. Aunque tú no veas nada, yo siempre voy a hacer tu todo. Entonces yo di ese paso de fe y desde el principio, desde el primer día, cuando le pedí matrimonio, empezó a llegar todas las bendiciones. Que hay, que el vestido aquí, que el lugar, que la comida, que el respaldo, que esto, el trabajo, todo. Todo se empezó a dar. Y muchachos, decidan a creerle al Señor. Y Él es el patrocinador oficial de nuestros sueños. Muy buena historia. Inclusive importante es construir desde la amistad, noviazgo y matrimonio esa relación. Hay un orden como muy claro y muy marcado. Pero hay una frase que me queda de Reiner y que es totalmente valedera y es que el amor más que un sentimiento es una decisión. Entonces, qué válido es poder afirmar que es así, ¿cierto? Que más que solo sentir es también decidir, ¿cierto? A quién amar y a quién corresponder. Yo creo que toda pareja tiene ambiciones y sueños en el futuro o planes. En concreto, ¿ustedes dos tienen algún sueño, algún plan por cumplir? Bueno, sueños hay. El principal, de verdad, pues lo hemos puesto en el Señor, que es la parte de servirle a Él, ministerial. No es como una obligación que si de pronto no sucede, entonces nos frustramos, nuestra vida se frustra. No, es algo que el Señor conoce y que ese llamado lo hace es Él. Él es quien nos prepara y Él es quien nos afirma. Y bueno, ya sueños más como de pareja, la parte personal. Bueno, crecer cada día en amor y poder ser bendición también para otros, para los de nuestra generación, para los que vienen, nuevos, la generación que viene. Eh, También queremos, bueno, eso es un sueño que tenemos, que queremos algún día viajar, desde amigos creo que era que lo decíamos, queríamos conocer la isla de Mykonos en Grecia. Sí, entonces le dijimos: "Señor, permítanos llevar allá a tener como unas vacaciones, un espacio para nosotros, y si también nos lleva el Señor de pronto allá también a predicar, bueno, lo hacemos". Entonces, sí, también nuestra familia, el tener nuestra familia, sí. Bueno, están los hijos, sí. Ahorita, bueno, ahorita no. Ahorita no, pero sí lo ponemos del Señor. eh, Queremos tener nuestros hijos y que ellos también le sirvan, que ellos también le sirvan al Señor, que ellos también poder darles esa enseñanza y sabemos que la generación que viene será mucho mejor. Esos son nuestros sueños. No sé si quieras agregarle algo más, mi amor. Así, estamos en común. Bien, hace rato que no hacemos esta dinámica en Inspira Podcast, pero quiero hacerla con ustedes porque creo que nos daría perfectamente al perfil y al tema que hemos venido hablando, y es de poner a los invitados a pensar o a ver cómo reaccionarían a situaciones que no han vivido o que pueden vivir más adelante. Entonces, es lo siguiente, cualquiera de los dos puede responder, sea o Brainer o Karen solo, o los dos. Es válido quien quiera que lo desee responder, y es, si ustedes se encuentran con una persona y la persona se encuentra con el pensamiento de que no le encuentra sentido a la vida, no quiere vivir más y que realmente está al borde de una situación bastante difícil, incluso lamentable, está rozando esa situación en que no quiere vivir más. Entonces usted tiene esa obligación de poder, más que convencerla, darles una razón suficiente para que la persona pueda cambiar de idea o se lo piense. En su caso, ¿qué harían o qué le dirían a esa persona que tienen enfrente y que no tiene sentido de vivir según el concepto de esa persona? Bueno, alguien que de pronto sienta que su vida no tiene sentido, alguien que piense que ya no hay más solución sino de pronto acabar con su vida. Yo, yo le diría y le hablaría del verdadero amor, que es Jesucristo. Muchas veces esto pasa porque de pronto hay como un menosprecio con nosotros mismos, que hay frustración, hay dolor, hay heridas, pero como decía ahorita, el verdadero amor echa fuera todo el temor. Le contaría testimonios, incluso tengo un amigo, se llama John Álvarez.
que él tuvo una enfermedad fuerte y él también, el enemigo lo tentó a quitarse la vida. Él estaba en el hospital internacional, tenía problemas de salud pulmonar, él estaba entubado desde los pulmones y su vida pues no tenía mucho sentido y el enemigo le dijo, mire, ve esa ventana, bótese por ahí. Usted es una carga para sus papás, mire, sus papás necesitan trabajar y ellos vienen es aquí a cuidarlo. eh, están perdiendo dinero, están perdiendo tiempo porque usted es una carga para ellos. El enemigo es el que habla y dice eso, porque él quiere destruir, porque él sabe lo valioso que somos cada uno de nosotros. Solamente el único que conoce el valor que nosotros tenemos se llama Jesucristo. A veces ni nosotros nos vemos al espejo y nos rechazamos. A veces entramos a Instagram y vemos la vida perfecta, entre comillas, de los demás. Decimos, oye, pero aquel está allá aquel está allá en las islas, allá en Aruba, aquel está allá en las islas, y nosotros aquí es que trabajando, o nosotros aquí es que acostados en la cama. No, pero es que no conocemos la vida de los demás. Entonces, el enemigo le decía a él, decía, bótese por la ventana, deje de ser una carga. Y él se acercó a la ventana y vio esa ventana y le dio ganas de botarse, ganas de acabar con su vida y dejar de ser una carga. Pero ahí en ese momento Dios le habló y dijo, usted no es una carga, usted es una obra en proceso, usted es un milagro en proceso. Yo lo voy a poner a usted para, para que usted sea testimonio de vida. Él tuvo un encuentro con Dios. Él se dio cuenta que Dios, él mismo dijo también, Señor, si esto es verdad, dame una respuesta sana, sácame de aquí, yo me voy a entregar, me voy a bautizar, me voy a entregar mi vida. Y el Señor lo sanó. El Señor le dio la sanidad. Al otro día le dijeron, no, ya usted puede salir, puede tomar salida. Y él lo que hizo fue bautizarse. Y yo digo, el ser humano tiene muchas dificultades. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Confiad porque yo he venido a darles paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien que tal vez diga, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale la pena. Yo le diría que escuche a Jesucristo, que escuche lo que Él quiere decirle, que reciba el abrazo, que se permita escuchar lo que Dios quiere decirle, ¿no? Porque de pronto, por todo lo que sucede, decimos, Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Lo que pasa es que el hombre ha tomado decisiones de escoger cosas, de alejarse de Dios, de alejarse del diseño y el plan que Dios ha tenido, pero Dios siempre va a estar cerca. A veces nosotros rechazamos ese regalo tan lindo y por rechazar ese regalo tan lindo nos estrellamos. Sentimos que no hay sentido de vivir, pero siempre vamos a encontrar unos brazos, siempre vamos a encontrar un amigo, siempre vamos a encontrar ese amor que quita todos los temores, que quita todo el dolor, que quita incluso todo el mal que nos hayan hecho. Dios es el que se encarga. Yo le diría que conozca a Dios tal como Él lo quiere hacer, que hable con Él. Y también, claro, lo abrazaría, invocaría el nombre de Jesús y le diría que Jesús tiene un plan y un propósito para él. Solamente invocar el nombre del Señor Jesús, la presencia de Dios está ahí y tocará su corazón. Donde está la presencia de Dios hay libertad y Él hará algo impresionante. Así que con esto hemos terminado la segunda y última parte de este episodio y en mi pensamiento está una constante. Identifico el patrón de la vida de Breiner y es que Dios todo lo cambia para bien. Aunque parezca difícil, aunque parezca malo, aunque no sea lo que esperamos, Dios nos cambia el concepto para que lo que venga de parte de Él sea mejor de lo que nosotros teníamos en nuestro plan. Que lo nuestro ante lo que es de Él realmente pues no es nada, no es nada comparado a lo que de Él viene y que nos bendice de gran manera. Agradezco a los dos un espacio en donde eh, me ha puesto más que a pensar en que sí existen relaciones que tienen propósitos en Dios, que se fortalecen cada día con oración y con acciones, porque en el capítulo pasado, en el episodio pasado nos reímos, pero también había propósito, pero en este hemos estado más pensativos
creo que ha sido así. No he hablado mucho como en la otra, pero porque he estado tan entretenido y tan al pendiente de oír esa historia y digo, sí existen historias que nos motivan a pensar de que hay relaciones que se pueden construir desde lo espiritual y que pueden perfectamente andar. Y bueno, 2 años de noviazgo y un matrimonio que hoy vemos y que va avanzando gracias a Dios y que deseo que Dios los prospere mucho. Dios sabrá si es su voluntad ponerlos en un ministerio, pero el anhelo de su corazón en cada uno de ustedes está y que bueno, ya hemos visto que uno que ha pasado aquí a, a entrevista y que ha querido el ministerio, finalmente salió y que fue Josman Tarazona. Así que bueno, yo quiero que para despedirnos ya, y con esto cerramos, eh, unas palabras de Brainer y Karen para dar por terminado este episodio podcast. Bueno, primero pues agradecerle a Andrés por habernos invitado, habernos tenido en cuenta para su proyecto y que pues que el Señor Jesús lo siga bendiciendo, que lo siga capacitando y que a través de todo esto que hace siga extendiendo también un mensaje de parte de Dios, porque yo sé que el Señor también lo está usando con todo esto. Y a todos ustedes que nos están escuchando, también que el Señor los bendiga y que puedan creer en el propósito de Dios, que sigan confiando en lo que Él puede hacer en cada aspecto de su vida. Aquí en este podcast pudieron escuchar de todo, de cada situación, desde situaciones en el colegio, eh, en la situación de Brainer desde niño, de pronto que estaba presentando todas estas dificultades. Como humanos nosotros vamos a pasar por muchas situaciones, pero hay que seguir confiando en Dios porque Él jamás nos va a dar una carga con la cual eh, nosotros no podamos soportar, y más si tenemos con nosotros al Señor Jesús. Vendrán temores, vendrán angustias, pero Dios es el que nos sostiene, el que nos da la fuerza, el que nos da la confianza y el que nos da la confirmación de dar ese paso de fe en todos los aspectos de nuestras vidas, personales, laborales, amorosas, espirituales principalmente. Así que confiemos en el Señor, todos, todos, en todo momento, y acerquémonos más a Él y vamos a ver siempre la respuesta y la mano del Señor Jesús. Bueno, a todos los oyentes de Inspira Podcast, quiero decirles que Dios los bendiga. Y de verdad, bueno, también darle las gracias a Andrés por este sentir. Yo sé que este sentir no es solamente personal ni humano, sino que ha venido de Dios y precisamente el nombre inspira. Inspirarlos, no de pronto que conozcan un poco nuestra vida, sino inspirarlos. Siempre he tenido claro, no es sorprender, no es que los demás queden admirados por lo que nosotros somos, sino que salgan bendecidos, queden bendecidos por lo que hemos vivido. Y bueno, yo sé que ese propósito es el que Dios le ha puesto a Andrés también en su corazón, darle muchas gracias por esta oportunidad. Nos sentimos de verdad muy, muy a gusto, muy honrados. Y bueno, qué bonito es poder ser bendición también para todos los que escuchan este podcast. Y bueno, acaban inspirados, inspirados para servirle al Señor, inspirados para superar las dificultades en Dios, inspirados para retar su fe y avanzar, hasta inspirados para casarse. Entonces, muchas gracias a todos los oyentes, que el Señor Jesucristo los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia para todos. Gracias amigos una vez más por ser de bendición. De verdad les deseo todo lo mejor en esta etapa, juntos, en este matrimonio. Que Dios los prospere en todo absolutamente. Y que bueno, ya se está acercando el final de la segunda temporada. Nos queda 1 o 2 capítulos más y así termina este año la segunda temporada y bueno, el 2025 también nos deja. Así que muy pendientes en el material que viene. Seguramente lo vamos a cerrar con todo el broche de oro posible. Y recuerden que desde febrero-marzo iniciamos la segunda temporada con dificultades, sí, pero la hemos venido cumpliendo y creo que ha sido de mucho agrado para el público. Más que agradarles a ustedes es que puedan de todas esas historias aprender de que Dios siempre está en el asunto, en cada historia y que Él es capaz de hacer algo posible en lo que
todos creemos que no hay nada por hacer. Mil bendiciones a todos, gracias por acompañarnos en estas historias apasionantes y nos vemos en un próximo capítulo. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como inspiraproject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.